Le noir quart d'heure. El oscuro cuarto de hora. Lo creáis o no, antiguamente el tiempo pasaba más despacio. No sé si más despacio, tal vez más relajado. Al terminar de comer se hacía la sobremesa y nos sentábamos a tomar café, té o una copita y a reposar la comida en cómodos sillones. Resultaba muy relajante. No teníamos prisa ni dispositivos. La sobremesa se alargaba y la luz natural iba bajando paulatinamente. Sin que nos diéramos cuenta, poco a poco terminábamos sumidos en la oscuridad. A veces una respiración profunda hacía comprender que alguien se había dormido. El reloj de pared marcaba el ritmo. Tic-tac, tic-tac. Entonces alguno de mis abuelos contaba historias antiguas, cosas que habían sucedido durante la guerra, costumbres olvidadas, anécdotas, pensamientos, recuerdos entrañables de personas que ya no están con nosotros, pero seguimos sintiendo cercanas. Me encantan esas historias. Yo solía tirarles de la lengua con preguntas infantiles para provocarlas. ¿Cuál es tu primer recuerdo? ¿A qué jugabais cuando eras pequeña? ¿Lo pasaste mal durante la guerra? Tengo pocos recuerdos de la guerra. Enseguida me mandaron interna a un colegio de monjas para alejarme de todo aquello, comenzaba Ninette. Yo era pequeña y no me enteraba de lo que estaba pasando. Vivíamos en Bruselas, en una antigua casa. Nuestro sótano era muy grande. Y cosa curiosa, un manantial de agua corría por el pequeño canal que lo atravesaba. Cuando sonaban las sirenas, nos refugiábamos allí, nosotros y varios vecinos. Mi abuelo nunca quiso bajar al refugio. Prefería sentarse en el patio a esperar que terminara el bombardeo. No sé por qué hacía eso. Ahora se nos ocurre que probablemente tuviera algún tipo de claustrofobia, heredada por su nieta a la que nunca le han gustado los ascensores y que por el contrario adora los espacios amplios y las cortinas abiertas de par en par. Recuerdo, continúa Ninette, un día que anduvimos muchísimo. Mi padre ya debía haber muerto porque no le recuerdo. Íbamos con un grupo de gente caminando. Yo estaba muy cansada. Mi abuelo me llevaba a ratos en sus hombros y yo solo quería chocolate. Debí pasar todo el camino pidiendo chocolate. Cuando lleguemos te vamos a comprar chocolate. Todo el chocolate que quieras, decía el abuelo. Y no recuerdo nada más, solo que mi abuelo me prometía chocolate, ya ves. No tendría mi abuelo más preocupaciones en ese momento que el dichoso chocolate. Pero seguramente la promesa del chocolate les ayudó a los dos a pasar ese duro momento. Se coge un trocito de chocolate y un buen trozo de pan. Se mastica y todo sabe a chocolate. Esa era la filosofía de mi abuelo Paco, del que tengo pocos recuerdos, pero muy profundos. Murió siendo yo muy pequeña. En verdad, no recuerdo que muriera. Pasó de llevarme en brazos a llevarle yo a él en mi corazón sin trauma alguno. Con él todo era fácil. El abuelo Paco siempre estaba de buen humor. Seguramente había pasado momentos muy duros en Buenos Aires, donde estuvo de migrante en su juventud, y seguramente vivió temporadas en que su trocito de chocolate fue demasiado pequeño. Pero os aseguro que él lo saboreó como pocos pueden hacerlo.
entre sus recuerdos de Buenos Aires, una foto en la que al mover una pestaña, la ilusión del movimiento hacía que mi abuelo y sus sonrientes amigos movieran los bigotes. ¿Cuánto daría yo por encontrar esa foto ahora? El abuelo Paco me llevaba al retiro. Venía a buscarme todas las mañanas. Yo le esperaba impaciente hasta que su voz cantarina me hacía dar saltitos de alegría. ¿Dónde está mi novia? Nos gustaba pasear por el Parque del Retiro. En aquellos tiempos, en el Retiro estaba la Casa de Fieras, un pequeño zoológico del que recuerdo el rugido del león, el foso de los monos y al elefante Perico. Perico estaba siempre con su cuidador. Los niños nos acercábamos a darle cacahuetes y había la costumbre de meter entre los cacahuetes una monedita. A mí siempre me preocupaba que el elefante se pudiera atragantar con ella. Abuelo, se la ha tragado. El abuelo sonreía. Espera, me decía, verás que no. Y ciertamente el elefante Perico, con suma delicadeza, le daba con la trompa la pesetilla al cuidador, al tiempo que masticaba encantado los cacahuetes. Años más tarde paseaba yo por el Retiro con mis hijos, cuando vi a un señor con traje y sombrero sentado en un banco. Se parecía al abuelo Paco. No había bancos libres y le pregunté si le importaba que nos sentáramos con él. Galantemente se levantó, invitándonos a que tomáramos asiento a su lado. Charlamos animadamente. El caballero recordaba mejor que yo las delicias del Retiro y mis hijos le escuchaban con la boca abierta. Uno de ellos le cogió de la mano. Es curioso que un desconocido pueda resultar tan entrañable y cercano en un momento. La sobremesa se alargaba hasta que de pronto alguien llegaba y encendiendo la luz rompía la magia. ¿Qué hacéis a oscuras? Como saliendo de un sueño, todos contestábamos a coro: Le noir quart d'heure. El oscuro cuarto de hora. Cuenta.